Reconocemos que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias hay a tu diestra, por siempre y para siempre. Tú eres nuestro Dios y te reconocemos que fuera de ti no hay absolutamente otro Dios. Tú eres único y verdadero. Voy a invitar que busquen en sus Biblias, en los libros históricos a Primera de Samuel, el capítulo 22, y solamente vamos a dar lectura al verso 1. Y la palabra lee de esta forma en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. David salió de Gat y escapó hacia la cueva. Señor, estamos aquí en tu presencia. Tú has sido más que bueno con nosotros. Tú sustentas nuestras vidas diariamente. ¿A quién nosotros podemos ir sino a ti, Padre? En ti está todo lo que nosotros necesitamos. En ti está el favor, la bondad, la misericordia. Todo lo bueno, Señor, está en ti. ¿Y por qué ir a otras fuentes si tú lo tienes todo, Señor? Las otras fuentes son de muerte, pero la fuente tuya es de vida, Padre. Y nosotros queremos ir continuamente a la fuente que imparte vida a nosotros continuamente, que nos da esperanza de que un día estaremos, Señor, compartiendo la eternidad contigo. Te pido que en este momento tomes mis cuerdas vocales y me ayudes a expresar el sentir de tu palabra. Me remuevo siempre, Padre, me removeré porque tu palabra, Señor, hace el efecto por el cual tú la enviaste, Señor, para que ella haga conforme, Señor, a tu propósito eterno, Padre, desde antes de la fundación del mundo, Padre. Te pido que a través de ella hables a mis hermanos, los edifiques, Padre amado, los consueles. Señor, exhórtalos para que entiendan la realidad tuya en la vida de ellos y en la vida mía, Padre Santo. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, a quien damos la gloria, la honra y el honor siempre. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, amados. Muchos han creído que solo Dios se ocupa de algunas cosas de la vida de nosotros. Muchos piensan que Dios está cuando solo lo necesitamos. Y muchos ni piensan en Dios, porque creen que tienen todo en su control. En la vida a veces ocurren sucesos, acontecimientos, circunstancias que muchas veces son imprevistas, no las esperábamos. Nos sorprenden tremendamente. Pero qué bueno que cuando conocemos a Dios sabemos que Él está siempre en la vida de nosotros. Él nunca está ausente, Él prometió estar con nosotros. Él es el Dios de presencia, no un Dios de presencia. Él es el Dios todopoderoso que siempre está presente. Nadie se puede comparar a Él. Y cuando más lo conocemos, más esto que estoy diciendo se hace realidad en nosotros. Dios tiene un propósito con nosotros, por eso Él nos llamó de las tinieblas a la luz. Porque todos nosotros, toda la humanidad, en un tiempo andó en tinieblas. Pero Cristo vino a llamarnos de las tinieblas a la luz, para darnos vida y ella en abundancia. Pero en medio de ese llamado, tú y yo tenemos que pasar por un entrenamiento. Porque Dios nos ha llamado a nosotros con un propósito, por lo tanto tiene que entrenarnos Él a nosotros. Nadie puede ir a la guerra sin pasar por un entrenamiento antes de ir a la guerra para poder conocer las herramientas que se le han dado, las armas que se le han dado para que pueda pelear. Y al soldado se llama para que venza la batalla, no para que la pierda. Por lo tanto, tú y yo hemos sido llamados a ser más que vencedores en Jesucristo. Y muchas veces vamos a pelear algunas batallas y las vamos a perder. Pero la guerra no se ha terminado. Dice la Biblia que si el justo se cae, ¿cuántas veces? 7 veces. 7 veces el Señor, ¿qué hace? Lo levanta. Y muchas veces en la sabiduría de Dios, Él sabe exactamente cuál es el entrenamiento que tú y yo necesitamos. Porque Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Él sabe las debilidades de nosotros, Él sabe las fortalezas de nosotros, pero en las fortalezas de nosotros Él no tiene que trabajar.
Él tiene que trabajar en las debilidades nuestras, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte para dejarlo a Él que nos ayude, porque nuestra fuerza de voluntad no nos puede ayudar. Por eso fue que Él envió al Espíritu Santo, para que nos ayudara a poder conquistar esta carne, porque el primer enemigo de nosotros eres tú y yo. Muchos están peleando guerras espirituales y se han olvidado que la primera guerra que tenemos que pelear es la nuestra, con nuestro yo. Ahora se levantó también eso, la guerra espiritual. Todo el mundo está atando todo, hasta los zapatos y todo. Imagínense ustedes. Ahora le han puesto a todos los demonios un nombre, a todos los malos hábitos ahora tienen un nombre de demonio. Es interesante lo que usted escucha. Como pastor tengo que estar instruido de todas estas cosas, para que cuando sigan llegando las personas y vengan con esas enseñanzas, poder ayudarlos a que se desintoxiquen completamente de toda esta falsedad que existe hoy día. Todo el entrenamiento nos lleva a un lugar. Y ese lugar se llama el Calvario nuestro. Como discípulos de Dios, de Cristo, eventualmente tenemos que llevar esta carne al Calvario y crucificarla. Pablo dijo, ciertamente yo llevo esta carne y la crucifico todos los días. Porque él entendió, y él fue el que escribió, que él tenía una lucha interna dentro de él. Que lo que él quería hacer, bueno, no lo hacía, y lo que quería hacer malo, eso hacía. Dios quiere llevarnos a nosotros a poder tener dominio de nosotros mismos, de nuestras decisiones, de nuestra forma de comportamiento, porque Él tiene la capacidad de ayudarnos. La fuerza de voluntad, nuevamente repito, es humana, te fallará. Piensa cuántas veces te has puesto a dieta y la dieta se pierde. Piensa cuántas veces has empezado a hacer ejercicio y en una semana ya se acabó la fiebre. Sin filtro. Usted sabe cómo soy yo. Yo estoy tratando de quitarme 6 libras que cogí en las vacaciones y no he podido. Imagínese usted. Pero entonces, aquí hay una historia que nos enseña cómo nosotros podemos confiar en Dios. Porque van a visitarnos situaciones en la vida que muchas veces nosotros no vamos a poder tener control. Otras nos visitan por las decisiones de nosotros, que en un momento dado tomamos una decisión y luego en el futuro nos alcanzan las consecuencias de ellas. Eso es una realidad. Y luchamos tratando nosotros mismos de resolver las cosas cuando no tenemos esa capacidad. Y en esta historia que acabamos de leer, fue una historia bien interesante que le pasó al rey David. El pastor que estuvo en aquella región de Israel, que apacentaba ovejas. En un tiempo de guerra se levantó los filisteos en contra de Israel. Y un gigante se levantó a blasfemar al Dios de Israel. Y el padre de David lo envió al campamento a llevarle unas provisiones a sus hermanos. Y mientras él iba caminando, escuchó lo que ese hombre hablaba de Dios. Y él se sintió extremadamente ofendido por las blasfemas que hablaba ese gigante en contra del Dios de Israel. Y escuche, habían cientos de soldados, incluyendo al rey, y ninguno de ellos se atrevieron
a confrontar a ese gigante. ¿Y qué hace Dios? Dios hace que este pastor salga de allá del campo y llegue a ese lugar de batalla. Un muchacho que no estaba preparado para la batalla fue preparado en el campo para la batalla. Porque allá en el campo él confrontó león, él confrontó osos, él confrontó las fieras que querían comerse a su rebaño. Y allá va ese jovencito que apenas tenía 15 años con las herramientas que tenía para defender a su rebaño. Una honda y 5 piedras. Y de las 5 piedras solamente usó una, porque las otras 4 eran para los otros 4 gigantes que estaban todavía por allí. Luego usted vea la historia que había más. Por si acaso se metían, porque le iba a dar una pedra a cada uno de ellos. Una sola era lo que se necesitaba. Se levantó este muchacho, fue allá y confrontó a este gigante. ¿Y ustedes han conocido la historia? Todo el mundo sabe que David fue el que mató a Goliat. Todo el mundo ha escuchado de esto. Esto es una historia bien común. Pero de aquí pasó algo en la vida de este muchacho, David. Una que ya había sido ungido para ser el rey de Israel. Las cosas que hace Dios son tremendas. Él no buscó un soldado. Él no buscó una persona que sabía ya de guerra. Él buscó una persona que fue entrenado allá en el campo, donde supuestamente era una persona insignificante. Para los soldados y para los hermanos de David, él era un insignificante, una persona que no podía hacer absolutamente, que no aportaba nada en la vida. Pero esas personas que supuestamente no aportan nada en la vida son los que usa Dios para poner en ridículo a los que se creen fuertes, a los que se creen sabios, a los que se creen algo. Dios usa a esas personas humildes que están por allá tranquilos, haciendo sus quehaceres con todo su amor y todo su empeño y todas sus fuerzas. Pero aquí ocurre algo, porque ahora la fama de David cambió completamente. Por causa de que él mató a ese gigante, se difundió por toda la región de aquel contexto de que David, el pastor de Israel, había vencido a un gigante. Y Saúl empezó a tener celos de David, porque sabía lo que pasaba, que cuando ellos llegaban de una guerra, las mujeres de todas las regiones, dice la Biblia, empezaban a proclamar y a gritar: Saúl mató a 1000, pero David a 10,000. Y este hombre empezó a tener celos. Dice, lo que falta es que le den también el reino. El reino tú lo habías perdido ya. Él lo sabía. Saúl fue el rey que se destituyó él mismo. Dios no destituye a nadie. Nosotros nos destituimos nosotros mismos por nuestras acciones, por la falta de obediencia a lo que Dios ha establecido. Cada uno de nosotros conocemos lo que es correcto delante de Dios. David conocía, Saúl conocía lo que le agradaba a Dios.
El mismo Samuel dice, a mí los sacrificios, Dios dice que los sacrificios no le interesan. El sacrificio que agrada a Dios es el sacrificio de la obediencia de nosotros. Es la obediencia lo que agrada a Dios. Y sintió celos de David. Escuche, bien importante que entienda esta realidad. David era un pastor, no un soldado. A Saúl lo eligió el pueblo y le falló a Dios. A David lo eligió Dios, porque Dios vio dentro de él. El pueblo vio lo exterior, Dios vio lo de adentro. Por eso es que Dios no se ocupa de lo exterior, Dios se ocupa de lo interior. ¿Qué está pasando en tu interior? Eso es lo que le interesa a Dios. A Dios no le interesa, amado, lo exterior. Eso Él lo va a trabajar. Cuando Él trabaja en lo de adentro, la belleza tuya y mía está adentro, amados. Y la belleza que Dios deposita en nosotros resplandece eventualmente, amados. Sale a la luz. Por eso es que hay muchas personas que podrán tener una bella apariencia, pero todo el mundo le tiene odio. ¿Por qué? Porque su forma de comportamiento dice mucho, amados. Es contrario a lo que Dios demanda de la humanidad, de nosotros, de sus hijos. Y no tan solo eso, sino que Dios tenía un plan con David. Y el plan con David era de que él iba a hacer un pacto eterno con él. Y ese pacto eterno conllevaba a llegarlo, que su descendencia llegara a un reino eterno, y su descendencia es Jesucristo nuestro Señor. Y Dios no iba a elegir a cualquier persona para darle esta misión. Muchos hoy día quieren tomar posiciones, pero no son los candidatos que Dios ha elegido para hacer la obra. Todos hemos sido llamados para hacer algo, pero hay unas cosas específicas que Dios solamente usa personas que Él llamó con esa capacidad específica. Y en esa ocasión el nombre de ese hombre se llamaba David. Dios lo eligió. Pero todo esto le causó un inesperado conflicto a David. Porque ahora el rey supuesto de Israel, el que fue destituido, ahora quería matar a David. Y empezó a maquinar de cómo él iba a eliminar a David de la escena de la tierra. Y el enemigo se ha levantado en contra de nosotros para sacarnos de la existencia de este mundo. Nosotros tenemos una lucha, amados, sí. Hay un enemigo que quiere destruirnos con las cosas de este mundo. Está todo el mundo pendiente a las cosas que perecen, pero a las cosas que son eternas, no, yo no entiendo eso. Están entretenidos con las cosas que van a perecer. Es tiempo de nosotros retomar y entender que todo esto es pasajero y que la vida verdadera se encuentra en Dios solamente, no en este mundo. Todo esto es temporero, amado. Todo esto va a terminar. Nosotros tenemos que depender de Dios. Toda esta situación lo llevó a ese contexto el cual leímos. Lo llevó a David a depender y meterse en una cueva. Y yo me preguntaba mientras estaba estudiando, ¿qué le pasó a David? Si David confió en Dios para enfrentar a un león y a un oso y a un gigante, ¿por qué le tuvo miedo a Saúl? Y esa es una buena pregunta.
Y usted va a decir, sí, pastor, pero la vida de David corría peligro. ¿Y usted cree que no corría peligro enfrentando a un oso, a un león? Cuando él confrontó a ese gigante, no, la vida de David no corría peligro. Si nadie se atrevía a pelear con ese gigante, porque todos los que lo confrontaron anteriormente habían muerto, amados. Él era un paladín, era un campeón de guerra. Él no confrontó a cualquier cosa. En el capítulo 18 en adelante está toda esta historia. Luego vaya y léala. Y vea para que aprenda, porque Dios nos habla a través de la palabra. No estemos esperando que Dios nos hable audible. Abre la Biblia y Dios te va a hablar. Dios nos habla así de esa manera todo el tiempo. Yo no estoy esperando una voz audible. Si lo hace, gloria a Dios. Pero cuando yo abro la palabra, Dios me habla, amados. Dios me habla a mi vida, me enseña cada día. ¿Qué pasó con David? Desconfió, la palabra se llama desconfió de Dios. Muchos de nosotros en situaciones en la vida que nos visitan, empezamos a desconfiar en Dios. Y usted va a decir, pastor, no, eso no es cierto. Sí es cierto. Examina las veces que han venido problemas a tu vida y pregúntate a quién tú acudiste primero. Quizás empezaste a tratar de resolver el problema tú mismo, porque eso es lo humano. El ser humano cree que no necesita a nadie. Creemos que tenemos todas las respuestas, lamentablemente no las tenemos. Dios es el refugio, Dios es la fortaleza, Dios es el único que nos puede ayudar a nosotros cuando estamos en situaciones. Yo he aprendido en mi vida a confiar en Dios como usted no se imagina, amados. Porque yo he entendido que nadie, no hay doctores, no hay absolutamente nadie que pueda hacer lo que Dios ha hecho en mi vida. Y por tanto, cada día que me pasa cualquier cosa, cualquier situación, yo tengo que ir rápidamente a la fuente. Y la fuente se llama Jesucristo, Dios. Él estaba en una situación crítica en su vida. Una situación bien crítica. Imagínense, este hombre tenía celos. Y los celos, y si quiere, esto va a estar grabado, luego lo escucha. Celo es un fuerte sentimiento que te posee. Y es causado por la inseguridad, por la sospecha, por la presunción, por el temor, por la desconfianza de lo que te pertenece, que quizás lo vas a perder. ¿Se entiende por qué estaba celoso? Porque él pensaba que él era dueño de ese reino. Pero él ya sabía que había sido destituido por aquel pastor. Y lo único que lo podía ayudar a él a retener ese reino era si se deshacía de ese pastor David. El celo, la envidia y el orgullo son buenos amigos. Siempre están caminando juntos porque quieren dominar, quieren poseer la vida de nosotros. Estos tres siempre hablan y reflejan el vacío sentimental y emocional que tienen las personas dentro de sí. Están vacíos.
Cuando Dios quiere llenarnos, amados, toda la vida de nosotros. Dios quiere llenarnos, quiere que nos vaciemos para hacer espacio para Él, venir y llenarnos de su presencia, de todo lo que nosotros necesitamos para poder vencer aquí en la tierra. Los celos y la envidia son obras producidas por la carne. Nuevamente, les repito, si el Espíritu de Dios no toma control de nosotros, nos vamos a rendir a los deseos de la carne. Los deseos de no venir aquí. Esto no es por sentir. Aunque yo no sienta venir, yo voy a esforzarme porque dentro de mí hay algo que me dice, anhelo estar en la presencia de Dios junto con mis hermanos. Anhelo el estar en la presencia de Dios. Y eso se encuentra en Gálatas capítulo 5, verso 21, 22. La envidia, el celo, el orgullo, todos están ahí como obras de la carne. Que lo que nos lleva a nosotros es a un estado pésimo, amado, delante de Dios. Son pecados. La Biblia establece que Dios ha depositado el amor de Él en la vida de nosotros. Por lo tanto, ese amor debe superar todas estas cosas. Que el amor, si tú amas a una persona, no tienes que estar insegura de ella. Uno de los problemas grandes en los matrimonios hoy día o en las relaciones es los celos, las envidias, el orgullo. Matan las relaciones, las asesinan. Aleluya. En 1 Samuel, capítulo 22, escuche, yo estoy usando diferentes Biblias, tengo la Reina Valera actualizada, porque creo que muchas veces cuando estoy leyendo, usted dice que ¿de dónde está leyendo el pastor? Sí, el pastor está leyendo la Biblia. Trato de traerla un poquito más simple para que usted entienda todas las palabras, porque hay muchas palabras que muchas veces las hablo y no tienen el significado que yo quiero que nosotros agarremos. Uso esa Biblia para poder tener un lenguaje más actualizado. La Biblia establece en el verso 1 que David salió a Gat y escapó hacia la cueva de Adulán. Adulán era un sitio encerrado. El significado de Adulán es un sitio oscuro, cerrado. Hay muchos que están metidos en esa cueva. Hay muchas personas metidas en esas cuevas. Los problemas te llevaron a una cueva y todavía estás ahí metido o metida. Porque has desconfiado en Dios. Y entonces la continuación del verso dice, cuando sus hermanos y parientes se enteraron de que David estaba en Adulán, fueron a verlo. Pero no quedó ahí el verso bíblico. Muchos se unieron a David. Pero escuche quién se unieron a David. Unos estaban metidos en algunos problemas. Otros debían mucho dinero. Y algunos otros no estaban satisfechos con la vida. O más bien estaban amargados de la vida. Alrededor de 400 se unieron a David. En esa condición. Pero qué bueno que se unieron a David y no a Saúl. Porque si ellos se hubieran unido a Saúl, sus vidas iban a parecer como la de Saúl.
Sin embargo, se unieron a donde había una fuente que tenía temor de Dios. Y hay muchas iglesias hoy día que han perdido el temor de Dios. Que ya no se predica la palabra porque tenemos que predicar un evangelio adornado para que te sientas bien. Si usted cree que yo me siento bien cuando Dios imparte esta palabra a mi corazón tiembla, amados. Tiembla de miedo, de temor, de respeto, para yo cuidar mi vida, amados. Para yo aprender de todas estas historias, de todas estas experiencias, lo que yo debo evitar y lo que yo debo hacer delante de Dios. La historia de la palabra se hizo para que tú y yo aprendiéramos. Alrededor de 400 se unieron a David. Pero escuche, se convirtieron en el ejército más grande que ha visto la historia de Israel. Fue tanto así que uno de estos hombres peleó en contra de los filisteos y mató a tantos que su espada se pegó a su mano y no se despegó de ella. Se unió y vino a ser parte de él. De tan fuerte que estaba esa espada peleando por el rey de Israel. Y muchos hoy día no quieren pelear por el rey de reyes y señor de señores. Se dan por vencidos. Aquellos hombres fueron fieles al rey. Hoy día la gente no quiere ser fiel al rey de reyes, Cristo. Jesucristo es nuestro rey. Y debemos dar todo lo que está en nosotros por él, por la causa del reino de Dios. No por la causa de un hombre, por la causa del reino de Dios y su justicia. Se convirtieron en un ejército bien poderoso, amados. Aleluya. Pero allí en aquella cueva, David escribió unos salmos. Escribió unos salmos y uno lo leyó el pastor Steven ahorita. Porque la vida de nosotros cuando está en desesperación no sabemos qué hacer. Cuando tenemos problemas, queremos resolverlos nosotros. Amado, te estoy dando un consejo. Entrégaselos a Dios. Si te han pasado cosas en la vida, fue porque Él las permitió, porque Él sabe mejor lo que te conviene a ti y no te conviene. Muchas veces es mejor estar solo que mal acompañado. Muchas veces no tener amigos que nos van a quitar en vez de aportar. Porque tenemos amigos que son como sandijuelas, que se nos pegan hasta que nos sacan la última gota de sangre, no nos sueltan. Y no aportan nada a la vida de nosotros. Por eso tenemos que nosotros escoger bien a las personas que van a ser parte de la vida de nosotros. Pero ahí en esa cueva de Adulán, el salmista en el Salmo 18, versos 4 y 5, expresó estas palabras y yo quiero que usted las escuche, de cómo se sentía este joven en esta angustia, en esta situación que le aconteció en su vida. Dice el verso 4, la muerte me enredó en sus cuerdas y me sentí perdido ante la temible corriente
y el lugar de los muertos me enredó en sus cuerdas. Tenía ante mí trampas mortales. En mi angustia clamé al Señor y pedí ayuda a mi Dios. Desde su templo, Dios escuchó mi lamento y oyó mis gritos, en el cual yo pedía auxilio, Señor, ayúdame. Hay dificultades en la vida, amados. Nuestros compañeros de trabajo se levantan en contra de nosotros porque nos tienen envidia. Porque tú eres un hijo y una hija de luz. Por lo tanto, las tinieblas siempre van a estar en guerra con nosotros. Todo lo que nos pasa es ¿para qué? Para perfeccionarnos, para sacar lo mejor de nosotros. Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer. El Salmo 52, verso 1 al 5 dice: porque tú, hombre de guerra, que leyó el pastor Steven, te enorgulleces de todo el mal que haces. Tú deshonras a Dios, tu lengua traiciona, siempre estás planeando cómo destruir a alguien. Practicas la mentira como quien afila una navaja. Prefieres el mal al bien. Mentir antes de decir la verdad. A ti y a tu lengua venenosa les encanta hacerle daño a la gente. Por eso Dios te destruirá para siempre. Te agarrará y te expulsará de tu vivienda. Te arrancará la vida. Salmo 73 es un salmo que cuando tenga la oportunidad léalo. Es un salmo de un hombre un salmista que se sintió con celo por la prosperidad que estaban recibiendo los impíos. Hasta que llegó al templo. Por eso es que es importante llegar al templo. Porque cuando nosotros llegamos al templo, entendemos el fin del que no acepta a Jesucristo como su Salvador personal. A diferencia de los beneficios que tú y yo hemos recibido para la eternidad en Cristo Jesús. El Salmo 56, verso 1 al 7, le estoy dando palabra, amados, porque es la palabra de Dios la que nos va a ayudar. No son mis palabras, son la palabra de Dios la que nos ayuda. Para que cuando estemos en dificultades, para cuando estemos en problemas, nosotros vayamos a la fuente. ¿Qué es Dios? Fuera de Dios no tenemos a nadie, amados. Dios mío, ten compasión de mí. Porque hay gente que me persiguen. En todo momento me atacan y me oprimen. Mis enemigos me atacan constantemente. Son muchos los que me atacan con arrogancia. Me atacan con tanta arrogancia. Pero cuando siento miedo, pongo todo aquí, mi confianza en ti, Dios. Porque solamente tú me puedes ayudar. Confío en Dios y alabo sus promesas. Si tengo puesta mi confianza en Él. ¿Qué podrá hacerme el ser humano? ¿Qué puede hacerme el hombre si mi confianza está en Dios? Por eso fue que le dije, ¿qué pasó? Se olvidó de todo esto. En la cueva él recibió nuevamente y se recordó de Dios cuando no tenía que ir allá. No tenía que entrar a esa desesperación de él. Si hubiera continuado dependiendo de Dios. En situaciones y cuevas que nos metemos porque nos olvidamos de Dios. Tenemos que ir a la fuente. Siempre están tergiversando mis palabras y planeando hacerme daño. Se reúnen y me acechan
y vigilan todo mi movimiento esperando la oportunidad de asesinarme. Ese es David hablando. Cada vez que se movía, alguien estaba diciéndole al rey, mira, está por allá, está por el otro sitio, buscándolo para asesinarlo. ¿Usted cree que fue fácil lo que pasó David? Vamos a seguir leyendo. ¿Serán que van a escapar de su propia maldad? ¿Será que se van a salir con la de ellos? Y verdaderamente me van a quitar la vida. Escuche, eso es lo que está diciendo David. ¿Será que esta persona que me quiere hacer daño se va a salir con la suya? Absolutamente no. Nuestro Dios pelea por nosotros. Nuestro Dios pelea por nosotros, pero tenemos que confiar en Él. Dios mío, destruye con tu furia a ese pueblo que se ha levantado en contra de la persona que tú has ungido para ser rey de Israel. Tú me llamaste. Si había alguien que sabía regresar a Dios, en toda la Biblia se llama David. Él conoció a Dios como nadie más en la Biblia. Usted lee todos estos salmos y usted se queda impresionado en la relación y en lo que él... Sí, cometió errores. Porque muchas veces rápidamente opacamos todo. Todo el 95% bueno por el 5%. Sí, pecó. El pecado no sé, de ninguna manera lo vamos a quitar de esto, pero no puedes quitar de que fue un hombre que entendió la realidad del arrepentimiento. Entendió que en la fuente de Dios había perdón. Él entendió la misericordia de Dios porque él entendió que él le falló a Dios y que él se merecía la muerte. Pero sin embargo, Dios tuvo misericordia y lo restauró. ¿Que sus pecados le hicieron un efecto en el futuro? Claro que sí, afectó a toda su familia. Por eso, amados, que tenemos que tener cuenta. Tenemos que tener siempre y vigilar que nosotros no tomemos malas decisiones porque nuestra familia va a ser afectada. Directa o indirectamente. Y no vamos a hablar de eso porque quiero seguir leyendo lo que está aquí. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pase la calamidad que me ha llegado. Clamé a Dios Altísimo, al Dios que me favorece, que siempre me muestra su favor. Ese es nuestro Dios. El Salmo 142, que también fue escrito ahí, en esa cueva de Adulán, dice del verso 1 al 6, pido a gritos la ayuda del Señor, a gritos le pido al Señor, compasión, compadécete de mí. En Él puedo descansar mi angustia sin temor. Le puedo expresar mis quejas cuando estoy perdido. Tú me muestras el camino. Yo no estoy perdido, porque yo conozco el camino, la verdad y la vida. Se llama Jesucristo. Verso 4 dice, no tengo ni siquiera un amigo que esté a mi lado. Me siento solo, Dios. Todas las personas se desaparecieron. Nadie quiere estar a mi lado. Porque escuche, cuando usted está pasando por problemas, todo el mundo se escabulla. Se pierden. No les tienden la mano. No le dicen, estoy aquí contigo, amado, hermano, hermana, estoy aquí contigo. Ni los pastores hoy día hacen eso. Muchos prefieren seguir jugando golf que ir a atender a una persona y visitar a alguna persona en necesidad. Que Dios tenga misericordia de la irresponsabilidad que tienen ellos. Se han olvidado de que esto no es
un juego, una responsabilidad grande. Verso 5 dice, por eso pido ayuda, Señor, tú eres mi refugio. Eres todo lo que yo tengo, Señor. Se fueron todos mis amigos, pero yo te tengo a ti. Y el que tiene a Dios lo tiene todo. El que tiene a Dios, se puede ir quien se vaya, se puede ir quien sea, pero si tienes a Dios lo tienes todo, amado. No lo has perdido todo, tienes lo mejor. ¿Cuándo vas a comprender que si te abandonan, todavía está Dios para sostenerte, para aguantarte, para llevarte a donde Él quiere llevarte? Pero depende de Dios. Ay, depende de Dios. Aleluya. Aleluya. Tenemos que depender de Dios. David se sentía en un lugar bien oscuro. Pero allí estaba Dios con él. A veces tenemos debilidad, pero allí está Dios para ayudarnos. Pero tenemos que poner de nuestra parte para que Él nos ayude. Tenemos que aprender nuevamente. Acudir a la fuente de vida, a la fuente que nos puede ayudar. Aleluya. ¿Qué crisis te ha llevado a esa cueva? Esa es mi pregunta. ¿Qué piensas hacer? La cueva de Adulán es un lugar de soledad, de encerramiento, de desesperación, de frustración, de angustia, preocupación. Un lugar donde nos sentimos sofocados, exhaustos, cansados, fatigados y abatidos. Eso es lo que representa esa cueva. Dios quiere levantar un ejército de personas que puedan estar completamente confiados en lo que Dios es en su vida. La pregunta es, pastor, ¿cómo yo puedo salir de ahí? Lo he venido diciendo desde el principio. Tenemos que morir a nuestro yo y no continúe tratando de resolverle los problemas a las otras personas. Resuelva lo suyo primero, porque los suyos son más importantes en este momento. Nadie que está enfermo puede ayudar a la otra persona a sanarse. Usted dice, sí, pastor, se puede. No, créame, no se puede. Pero hay una arma que nos ayuda a nosotros en estos tiempos de dificultad. Y esa arma se llama la adoración. Y usted va a decir, ¿cánticos, pastor? Sí, porque leímos Salmos y usted piensa que solamente eso se expresó en letras por un sentir y luego salieron cánticos. Pero no olvidemos que la historia de lo que Él pasó produjo estos cánticos luego. La adoración incluye la entrega de nuestras vidas como templo del Espíritu Santo que somos. Nosotros no somos ya algo común. Cuando venimos a Cristo, dice la Biblia que tú y yo somos templo de Él. Dios habita en nosotros. Luego en sus casas, en Romanos capítulo 12, 1 en adelante, puede leer todo esto. Le doy la cita bíblica para que entienda, todo esto está en la palabra. Un adorador no puede convivir con la carne ni el pecado. Tenemos que despojarnos de todas estas cosas que impiden que el espíritu de nosotros
siga creciendo, siga madurando, siga llegando a la estatura, a la medida del varón perfecto que es Jesucristo. Mientras seguimos alimentando la carne y seguimos alimentando el pecado, no vamos a llegar. Vamos a seguir retrasando lo que Dios quiere hacer con nosotros. No puede vivir. Es imposible. Pablo lo entendió muy bien. La adoración es una intimidad con Dios, que es siempre, no de vez en cuando nos recordamos. Que es parte de la vida de nosotros que señala de que somos propiedad de Dios. Porque muchos piensan que son adoradores porque cantan. Amado, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no personas que canten lindo. Parte del cantarle a Dios es parte de la adoración. Pero la vivencia delante del cielo es lo que se llama adoración. Entendamos eso. Cómo yo me comporto donde quiera que yo estoy. Es lo que me identifica a mí, lo que yo soy. Sea en lo público, en lo privado, donde quiera que yo esté, tengo que ser lo mismo. Dios no está buscando héroes. Todos los héroes tienen doble identidad. Dios está buscando adoradores. Verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Una persona que entiende que el Espíritu Santo lo anhela todo el tiempo. Y usted va a decir, pastor, pero no voy a tener vida. En todas las cosas yo puedo adorar a Dios. Porque en todas las cosas Dios está en mi vida. Yo no saco a Dios para hacer algo y después digo, ven, entra otra vez. Como muchos practican. Pero tales personas todavía no saben ni lo que tienen. Lamentablemente. Y si usted no sabe el poder de la adoración, vamos a leer nuevamente esos salmos que leímos. Porque allí en aquella cueva, aunque su angustia se expresó, también su adoración se expresó. Vamos a leer algunos, pero más luego, lea esos salmos para que usted vea la experiencia que tuvo él. Y nosotros podemos vencer todo lo que venga a la vida de nosotros si confiamos en Dios. ¿Sabe lo que se llama confianza? ¿Usted ha visto a los niños pequeños? Que usted lo puede trepar allá arriba en el techo y usted aquí abajo y lo pone ahí y le dice, tírate, nene. Y esa persona se tira porque sabe que tú lo vas a coger. No voy a hacer eso. Solamente le estoy indicando lo que es. Eso es confiar. Porque sabe ese niño con certeza, con seguridad, que no va a ser lastimado. Que su madre o su padre lo van a cachar y no se va a lastimar. Tenemos que lanzarnos a los brazos de Dios. Tenemos que lanzarnos a los brazos de Dios para que Él tome control total de nosotros. Porque si hay unos brazos donde tú y yo estamos seguros, son esos brazos extendidos que se extendieron en aquel madero que se llama Jesucristo. El Salmo 18, verso 1 al 3 dice, Señor, te amo. Tú eres mi fortaleza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios es mi refugio. Él me protege, mi escudo, me salva con su poder. Él es mi escondite, donde yo me escondo, más alto donde nadie me puede alcanzar. Alabado sea el Señor. Cuando le pedí ayuda, ¿qué hizo Él? Me salvó. Cuando le pedí ayuda, Él me salvó. No detuvo su bondad y su amor hacia mí. El Salmo 34, verso 1 al 7 dice, bendigo, y estoy terminando.
Bendigo al Señor todo el tiempo. En mis labios siempre hay una alabanza para Él. Mi alma alaba al Señor. Todos ustedes los que están tristes, escuchen mi alabanza y alégrense. Honren al Señor conmigo. Exáltenlo todo su nombre. Exaltemos su nombre. Adoremos su gloria. Porque Él es bueno con nosotros. Los que acuden al Señor resplandecen de alegría. Jamás se decepcionarán de Dios. No vas a tener decepción, porque Él es fiel y verdadero. Estoy leyendo el Salmo 34. Verso 6 dice, este pobre hombre pidió ayuda al Señor y Él me escuchó. Y me sacó de todos mis peligros. El ángel del Señor monta su campamento alrededor de sus fieles seguidores y los protege para que nada nos haga daño. Y termino con este texto bíblico. Salmo 56, versos 3 al 4 dice, pero cuando siento miedo, pongo ¿qué? Toda mi confianza en ti, Dios. Solo en ti, Dios. Y más que en ti, Dios. Confío en Dios y alabo sus promesas, porque sus promesas son fieles y verdaderas. El cielo, la tierra pasará, pero las promesas de Dios se van a cumplir en la vida de nosotros. Lo que Él prometió que haría con nosotros, Él lo hará, amados. El que comenzó la obra en ti y en mí la va a terminar. Él no ha terminado con nosotros. Él sigue trabajando, pero nosotros tenemos que dejarlo que Él trabaje, que Él obre en nosotros. Él solamente toca la puerta, amados, de tu corazón. Muchos dicen, toca la puerta. No, el texto bíblico es para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Él toca a nosotros para que le dejemos entrar y para que nos ayude en la área que sea que necesitamos ayuda. Bien, porque quitemos esa mentalidad que Él está solamente para algunas cosas. Él está en nosotros para todo, para ayudarnos en todo. Confío en Dios y alabo sus promesas. Si tengo puesta mi confianza en Él, ¿qué podrá hacerme el ser humano? ¿Qué podrá hacerme este mundo? Nada. Porque mi vida está escondida en Dios. Cualquier cosa que me pase a mí es ganancia para nosotros, porque vamos a estar en la presencia de Dios, amado. Pero Él tiene un propósito mientras estamos aquí. ¿Sabe cuántas veces el apóstol Pablo se vio a punto de la muerte? Y él decía, yo quisiera estar en el cielo, pero por causa de mis hermanos que todavía me necesitan, el Señor me necesita acá. El verso 11 del mismo capítulo dice, confío en Dios y no siento miedo. Ya yo no tengo miedo, amados. Dios está como poderoso gigante con todos nosotros. ¿Quién puede perder el temor? Dios nos ayuda. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme el ser humano? Dios mío, cumpliré las promesas que le he hecho a Dios. Te agradeceré por todo lo que has hecho, porque tú me rescataste. No fue nadie el que me rescató, fue Dios. Hay muchas personas atribuyéndole su rescate a personas. Dios usó a esa persona para rescatarte. El que tiene que llevar la gloria, la honra, el honor es Dios. No es nadie. Toda la persona que entre por aquí es alcanzado por Dios. No fui yo el que lo alcanzó, fue la palabra de Dios que se hizo viva en ellos. Y fue alcanzado por el Espíritu Santo. Dios envió. Que nadie se gloríe en el cielo de que vino a Cristo por alguien. Aleluya. Porque tú me rescataste y me salvaste de la muerte, Señor. Me ayudaste a no ser derrotado para que ande. ¿En dónde? En tu presencia.
Porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre, Señor. No hay otro lugar mejor que estar en la presencia de Dios. Me rescataste y me salvaste de la muerte. Me ayudaste a no ser derrotado para que ande en tu presencia. Dios, bajo la luz que solo los que tienen vida en Jesucristo pueden verla. Aleluya. Dios es maravilloso, amados. Aleluya. Oh, Cristo. Cuánto te amamos, Señor. Aleluya. Tú eres lindo, precioso. Te bendecimos, Padre, porque tú eres maravilloso. En medio de cualquier circunstancia que tengamos, te bendecimos y te adoramos. Y reconocemos que tú eres del todo en la vida de nosotros, Señor. No hay nadie que se pueda comparar a ti, Señor. Y ahora sí que termino con este texto bíblico, porque quiero que lo guarden en sus corazones. Salmo 57, el verso 7 al 11 dice: Dios mío, mi corazón está firme, porque yo no dependo de nadie, yo dependo de ti, Señor. Yo dependo de tu palabra, y tu palabra imparte vida a mi vida. Mi corazón está firme delante de ti. He tomado una decisión. Te cantaré y te alabaré. En medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de lo que me pasa en mi vida, te voy a adorar, Señor. Te alabaré entre las naciones. Oh Señor, te cantaré alabanza entre los pueblos. Porque tu fiel amor es grande, Señor. Es grande, aleluya. Es grande, que llega hasta los cielos. Los cielos no pueden contenerlo. Tú eres grande, Señor. Y tu fidelidad llega hasta las nubes y pasa sobre las nubes. Dios mío, levántate más allá del cielo. Que tu gloria cubra cada vida que está aquí y las que escucharán, Señor, este mensaje. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, a quien siempre daremos la gloria, la honra y el honor. Te necesitamos a ti solamente, Dios. No hay nadie en la vida que pueda hacer la obra que tú has hecho en nosotros y continúas haciendo.